Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy largo este viaje que no se detiene, el viaje de nuestras vidas, un viaje que continúa. A Dios gracias porque nos puso en este viaje y ahora no estamos solos, ahora estamos en ADI, Ahorro Digital Inmobiliario, que no es otra cosa sino la excusa divina perfecta de nuestro buen Dios, disfrazada de negocio corporativo, para poder hacer dos cosas en nuestras vidas. La primera de ellas, bendecirnos. La segunda de ellas, hablarnos al corazón. Bendecirnos, hablarnos al corazón, bendecirnos y no detenerse en este proceso de transformación divina en la que Él cada día quiere vernos mejores. Ayer decía, Él quiere vernos más bonitos, más elegantes, mejor atalajados, mejor presentados ante los ojos de Él y de los hombres. Todo este proceso debe culminar cuando estemos allá en su presencia, en el reino de los cielos, hablando con el rey David, con el apóstol Pablo, con Moisés. Mientras eso sucede, pues Él nos va a bendecir en todas las áreas, nos va a dar libertad financiera, va a restaurar nuestras familias, va a restaurar nuestras vidas, nos va a llenar de su amor, de su gracia, de su bendición, de su paz, de su benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bueno, de todo lo divino que Él tiene para compartir con nosotros. Hoy ya es viernes 31 de marzo del 2023. Ya estamos en primer libro de Samuel, capítulo 17. Hoy vamos a partir del versículo número 33. 33. Dice la Biblia, dijo Saúl a David, el incrédulo hablándole al creyente, el que no ora hablándole al que ora, el que está desconectado del cielo precisamente porque no ora, al que está conectado con el cielo porque vive orando. Le dice, no podrás. Ese es el lenguaje de la gente común y silvestre. Ese es el lenguaje de los simples mortales. No podrás. No se puede. Imposible. ¿Por qué no podrás? Pues porque yo no puedo, usted tampoco va a poder. Pero es que él no puede porque no ora. Entonces le dice Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. La información de los sentidos que tanto nos perjudica en medio de la crisis. Yo quiero hacer énfasis acá, es que la información de los sentidos nos sirve en un día cotidiano como el día de hoy, para situaciones normales, saber si le echamos más azúcar al café, si el café está caliente o frío, si el semáforo está en rojo, en verde o en amarillo. Para eso es que nos sirve la información de los sentidos. Pero la información de los sentidos no nos sirve para los tiempos de crisis, para los momentos de crisis donde la vida ya no es normal, donde hay una cantidad de elementos que nos obligan a que tomemos toda esta información que nos dan los sentidos y la llevemos a la presencia de Dios, al trono de la gracia, y le digamos a Dios en oración, este diagnóstico es grave, este problema está complicado, esta situación para mí, Señor, es imposible, es agobiante, me trae miedo, esta información me trae miedo, esta información me trae afán, esta situación despierta en mí una emoción de tristeza, la impotencia, no puedo hacer nada más sino traerla a ti en oración, y eso es lo que Dios está esperando.
Dios está esperando que le llevemos esa información de los sentidos en tiempo de crisis y le digamos, Señor, delante de tu presencia está esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que obrar? ¿Cuál es el siguiente paso a dar después de presentar esta situación a ti en oración? Tú todo lo puedes, tú me puedes entender, no solamente entender, sino comprender. Y tú sí puedes hacer algo y lo que quieras que haga yo frente a esta circunstancia, frente a esta situación, capacítame, muéstrame qué tengo que hacer, toma la dirección en mi vida, toma el control en mi vida y en medio de esta crisis, enséñame a hablar, enséñame a actuar, coloca las ideas en mi mente. Era lo que hacía David. David en medio de la llanura o en medio de la selva, donde quiera que él estuviera, le decía al Señor, aquí cómo enfrento las fieras. Bueno, realmente la oración nunca comenzó así. La oración siempre comienza, Señor, tengo miedo, Señor, tengo tristeza, Señor, tengo afán. Decíamos en otros devocionales anteriores que ese es el combustible motivador. Suena extraño, suena rarísimo, pero es así. Ese es el combustible que motiva la oración. Es la base sobre la cual se parte para hacer una oración intensa. Es el elemento de encendido de la oración, la llama inicial, la chispa que da el inicio a todo este proceso. Es el miedo, la tristeza, la angustia, el afán, el sentimiento de impotencia, el dolor. Eso es lo que nos lleva a presentarnos delante de Dios en oración y a decirle, Señor, esta situación está complicada. Así comenzó David y decíamos que las primeras noches o los primeros momentos de oración de David fue, Señor, que por aquí no venga ningún animal. Pero cuando David entendió y comprendió que Dios, aquí yo voy a jugar hoy con una serie de palabras que yo quiero que usted tome nota. Una cosa es entender que Dios existe y otra cosa es comprender que no solamente existe, sino que está conmigo y me respalda. Una palabra es entender. Por favor, escríbala en un renglón allá, entender. Y la otra es comprender. Cuando David entendió y comprendió, oiga eso, es interesante, que Dios, el otro juego de palabras es este, escuchar, que Dios lo escuchaba, que Dios le respondía, esa es la otra palabra. Y la última es que Dios lo respaldaba, esa es la otra palabra. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. El otro juego de palabras es que a uno Dios lo escucha, le responde, porque Dios responde con ideas. Porque cuando David estaba ya orando en la llanura o en el monte, en medio de la selva, le decía, Señor, con mucho miedo, que por aquí no venga ningún animal. Y eso fue lo que pasó la primera noche o los primeros instantes, que no llegaba nadie. Entonces él comenzó a entender y a comprender que Dios lo estaba escuchando y le estaba respondiendo. Hasta ahí no hay un respaldo, solo hay una respuesta. Y la respuesta es, pues no llegó ningún animal. Es así sencillo. Pero el siguiente paso es cuando él entendió y comprendió que no solamente lo escuchaba y le respondía, sino que lo respaldaba. Y el punto, cuando él entendió y comprendió que lo respaldaba, es muy sencillo, es que comenzó a decir en unos momentos de arrojo, en unos momentos estos locos, donde uno se plantea a uno mismo y le plantea a Dios y a toda la creación la posibilidad de, y si llegara un perro acá, si llegara una hiena, un animal pequeño, Señor, yo cómo me defiendo primero,
y cómo lo ataco después. Aquí ya vienen otras palabras donde uno se da cuenta que el proceso se intensifica. No es lo mismo organizar una defensa que organizar un ataque, hablando de la experiencia que duró días, semanas, meses y años. Este proceso fue así, muy lento, pero fue muy seguro. La forma como David avanzó en este proceso de fortalecimiento de su fe, de su relación con Dios. Entonces, cuando el rey le dice, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra de su juventud. David le responde a Saúl, tu siervo era pastor. De una vez se dirige David al proceso que ya había adelantado, en el que había logrado desarrollar una fe madura, una fe fuerte, de entender y comprender que Dios estaba con él, porque se había comprobado que había escuchado, que le había respondido y que tenía el respaldo de Dios. Él llega en tiempo real con estas 5 palabras encima que le permiten entender y comprender que Dios lo escucha, le responde y lo respalda. Ay, cuando uno entiende eso, a uno no se lo aguanta, es nadie, ¿oyó? Y entonces él de una vez se remite a ese proceso y le dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Este es el resultado final de ese proceso de cuando uno comienza orando con fe y cómo persiste, insiste y se mantiene en la oración, no desiste y resiste en estar en oración frente a las circunstancias. Es que se comenzó orando con mucho temor y resultado de esa oración consistente y de entender a través de la oración el proceso divino, se entiende y se comprende que Dios escucha, responde y respalda, pues uno termina cogiendo a un león o a un oso, agarrándolo de la quijada, hiriéndolo y matándolo. Impresionante este proceso, es el que quiero que analicemos o que ya estamos analizando hoy con detalle, con mucho detalle, porque es muy interesante, porque este es el proceso que debemos aplicar en nuestra vida cotidiana. Todos los días tenemos que orar, decía ayer, y todos los días Dios nos va a responder. El asunto es que Dios está dispuesto a respaldarnos en el plan de acción después de que Él nos responde, que es donde se nos pierden los papeles. Porque Dios no es que no nos responda, Dios nos responde con ideas. Dios nos responde con circunstancias en nuestra vida cotidiana. El asunto es que no entendemos cómo es el proceso y no ejecutamos el plan de esas ideas que Dios nos plantea como plan de acción a desarrollar. No ejecutamos el plan y entonces no tenemos el respaldo de Dios. El hecho de que Dios nos responda con ideas, con circunstancias en nuestras vidas, y que nosotros dejemos pasar esta situación de largo y no le prestemos atención a eso y la idea se queda como idea, o la propuesta de negocio simplemente se quedó como propuesta de negocio y nosotros no ejecutamos ese plan de acción, pues ahí es donde se pierde el respaldo de Dios. Pero es el proceso en el que estamos y estamos aprendiendo, y Dios va a poner en nuestras manos muchas circunstancias para que nosotros ejecutemos ese plan. Para que ese plan de acción ejecutado después de la oración y de la respuesta de Dios
pueda ejecutarse el respaldo de Dios y podamos precisamente avanzar y vencer, ser más que vencedores. Es interesante que la Biblia no menciona que seamos vencedores solamente, sino más que vencedores. Y Pablo a esto le añade las palabras de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Así nos quiere Dios cuando la fe de nosotros está fortalecida como la de David en este proceso, que se entiende y se comprende que Dios nos escucha, nos responde y nos respalda. Entonces aquí le está diciendo él al rey, versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añade David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Por qué? Porque David aquí estaba listo, el tipo estaba clarísimo, el tipo entendía y comprendía que Dios lo escuchaba, le respondía y lo respaldaba. Ahora él sabe que cuenta con el respaldo de Dios. Y mientras está hablando con el rey, la Biblia no dice eso, pero es lo que uno deduce e intuye después de este proceso tan detallado que hemos venido analizando. Es que este era un tipo de oración, este era un tipo que estaba conectado permanentemente con el reino de los cielos. Y él decía, listo, el león medía 2,10 y el Señor me permitió enfrentarlo y vencerlo. Y fue una lucha muy interesante, allí vi la gloria de Dios. Ok, el oso medía 2,80 m, un poco más grande, 70 centímetros más grande. Siguiente paso de fe, siguiente reto en este desafío. Yo voy a enfrentar al oso, Señor, muéstrame cómo lo hago. Perdón, es completamente diferente enfrentar a un león a enfrentar a un oso. Y muéstrame cómo es. Tú los creaste a ellos, Padre. Y lo venció. Señor, he enfrentado al animal más grande que hay sobre la faz de la tierra, que es el oso. No hay un animal más grande que el oso que tenga garras, o sea, que quiera carne de oveja, por decirlo de alguna manera, porque más grandes que eso está el elefante, sí, la jirafa, pero es que ellos son herbívoros, ellos no comen ovejas. Estoy hablando de animales carnívoros y él estaba cuidando su rebaño. Ya no hay nada más. Y yo me imagino que este tipo arrojado en su fe, atrevido en su fe, hasta oró diciéndole al Señor, si hubiera algo más grande para enfrentar, más grande de estos 2,80 m del oso, para enfrentarlo, ya sé, ya entiendo y comprendo que tú me escuchas, me respondes y me respaldas. Señor, yo quisiera tener una victoria mayor. Lástima que no hay algo más grande que eso. Y entonces Dios como que le dijo ese día a David con los hechos, porque Dios habla con palabras y con hechos, pero con los hechos le dijo que no, mire, aquí le tengo este gigante, 3,20 m. Se le mide y dijo, me le mido porque tú estás conmigo. Así es sencillo. Esto es lo que estamos ilustrando acá. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillo, yo les decía a ustedes ayer, antier, estos días, hagamos un listado de oración, porque es que esto no es escuchar lo que le pasó a un muchacho de 17 años, pues hace mucho tiempo, muy lejos de aquí, y que no hay una conexión con nuestra vida real. No, es para eso. Hagamos un listado de oración, y a través de ese listado de oración, usted debe primero entender, ya lo está entendiendo, y tiene que comprenderlo. ¿Cuándo lo va a comprender? Usted lo va a comprender cuando comience a orar por ese listado de oración. Ese listado es como la lista de mercado, ¿sí? Mi esposa a veces me hace unas listas de mercado muy largas. Dios mío, ayúdala, que no sea así de aquí en adelante. Pero a veces las listas de oración son como las listas de mercado, así. Esto, llorar por esto, llorar por esto otro, llorar por esto otro, y así como las listas de mercado que me da mi esposa a mí, largas, no importa que salga larga,
¿sí? No pasa nada, Dios es todopoderoso. El problema es que a mí a veces no me alcanza la plata con las listas de mercado que mi mujer me da. Pero a Dios le sobra y le sobra el poder. Y entonces, ¿usted qué va a hacer? Pues arrodillarse. Yo le decía, escoja un momento y un lugar. El lugar es su aposento, esa es la oficina de Dios sobre su vida, en su vida. Allá lo atiende el Señor. Y comience a orar para que pueda comprender. Comprender, no es lo mismo entender que comprender. Yo quiero ser enfático en eso. Cuando uno comprende es porque ya está maduro en la fe. Cuando uno comprende es porque sabe que el enchufe no se va a desconectar. De hecho, uno no permite que el enchufe con el hilo conductor del reino de los cielos se desconecte, porque uno se siente desarmado, porque uno se siente desprotegido, uno sabe eso. Entonces uno rapidito va y enchufa eso otra vez, quiere decir, vuelve a orar. No podemos soltar ese hilo conductor de la oración y que esté bien enchufadito ahí arriba. Entonces comienza a orar y a medida que ora le van llegando ideas a su mente en esa larga lista de oración sobre cada evento en particular, sobre cada cosa que usted ore, Dios le va a dar ideas. Ahí le está respondiendo, pero no puede quedarse ahí. Yo quiero hoy, Dios mío, decirle, y no puede quedarse ahí, y no puede quedarse ahí, no puede quedarse en que Dios le responda. Ahí es donde se queda la mayoría de la gente, en que Dios le responde y dice, ay, sí, bonito sería si tal cosa. Es que ahí Dios le está respondiendo a la mente con ideas. Después de que usted oró, Dios le está respondiendo. Lo que usted tiene que hacer es tomar nota de esas ideas y organizar un plan de acción. Y sigue orando, sigue orando. Cuando Dios le responda, va a la mitad del camino, pero no puede quedarse ahí. Ay, Dios me está respondiendo. Interesante este versículo de la Biblia, esta conversación que escuché, esta idea que se me vino a la mente sobre este tema que estoy orando. Tome nota y ejecute un plan de acción y sigue orando. Ejecute ese plan de acción. Quiero, Dios mío, como ejecute ese plan de acción, ejecute ese plan de acción en oración, siga orando y ejecute ese plan de acción para que compruebe el respaldo de Dios. Allá es a donde tenemos que llegar. Y entonces ahí sí comprenderemos. Es muy complicado transmitir esta idea, pero uno no puede comprender que Dios lo respalda a uno hasta que comprueba que Dios lo respalda a uno. Uno no puede comprender que Dios lo respalda a uno hasta que comprueba que Dios lo respalda a uno porque ejecuta el plan de acción con el que Dios le respondió a la oración que usted hizo. Dios mío, Señor, ayúdanos. Qué devocional tan enredado que tuvimos hoy. Pero es así, no hay otra forma. Es un poco complicado, pero yo sé que en este proceso el Espíritu Santo nos está dirigiendo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana por hablarnos al corazón, utilizando la vida de este muchachito David, un muchacho de 17 años que tuvo una victoria tan estruendosa en Israel hace mucho tiempo atrás y de la cual hoy todavía se da noticia, porque eso es lo que pasa cuando nuestra fe se pone por obra, cuando nuestra fe se ejercita en oración y a través de la respuesta que tú das a la oración en un plan de acción que se ejecuta en un acto de fe y se comprueba a través de todo esto el respaldo divino, Señor, y se obtiene unas victorias tan especiales. Dios, nos entregamos a ti hoy en este viernes 31 de marzo
y queremos que seas tú dirigiéndonos en todo. Queremos que seas tú llenándonos de tu gloria, de tu presencia. Queremos que seas tú depositando en nuestra mente tus pensamientos, en nuestro corazón, tus emociones, tus sentimientos, en nuestros labios, tus palabras. Señor, nuestros pies dirígelos hoy a donde quieran llevarnos. Nuestras manos, dirige la obra de nuestras manos y permítenos hoy descubrir los dones, los talentos, las capacidades que has depositado en nosotros. Oh Dios, nos entregamos a ti. Nos cubrimos con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre que fue derramada por todos y cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma y la sanidad de nuestros cuerpos. Nos declaramos en bendición y en victoria para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Dios los bendiga a todos ustedes. Chao, chao. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Dios les bendiga. Me dice que me ama cuando escucho llover. Me dice que me ama con un atardecer. Lo dice sin palabras, con las olas del mar. Lo dice en la mañana, con mi respirar.